Hola, otra vez estamos aquí para contar, temas sobre la resiliencia, nuestra capacidad de salir adelante. Los pasados vídeos hablábamos de asesinos en serie y ahora vamos a cambiar el enfoque para hablar de las personas más resilientes, ¿no? ¿Qué representa ser una persona resiliente, ¿no? Esa persona que durante el transcurso de su vida ha ido superando cosas. No quiere decir una persona resiliente es aquella persona que no le pasa nada, todo el contrario, es aquella persona que le pasa y es capaz de encontrar las estrategias adecuadas para salir adelante. Hay momentos más claros, más oscuros, pero esta capacidad, una persona resiliente que para mí hoy le quiero dar este pequeño espacio, este pequeño homenaje, ¿no?, a su resiliencia, esta capacidad que tuvo, ¿no?, de tirar adelante después de una gran enfermedad, después de un accidente. ¿Cómo una persona puede llegar, ¿no?, a superar estas situaciones con optimismo? Con creatividad, con sentido del humor, con presencia, ¿no? Cómo una persona puede ser presente en estas situaciones, es decir, no esconderse, sino decir, bueno, yo tengo esta realidad y con esta realidad voy a buscar los recursos necesarios. La importancia de una red de apoyo, una infancia con un referente, con una persona que la reconozca, que la mire, que la admire. Y aquí vamos a hablar de Frida Kahlo. Posiblemente sea la mexicana más conocida de la historia. Nació el 6 de julio de 1907 en una familia de artistas. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo que acostumbró a retratar a su hija, con quien compartía un vínculo muy especial. A lo largo de su vida, Frida experimentó diversos problemas de salud que fueron determinantes en el desarrollo de su carrera pictórica. El primero de ellos fue la poliomielitis que sufrió a los 6 años de edad y que le hizo tener una pierna más corta que la otra. A los 18 años sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. Durante la convalecencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse, comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfica. En una ocasión afirmó: «Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco». En poco tiempo desarrolló un vocabulario simbólico propio. Con él acompañaba sus retratos para representar metafóricamente sus experiencias y sus pensamientos. Reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños, de amor, de hijos, y la realidad, dolor e impotencia. Creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. 3 años después, sufrió un aborto que afectó en lo más hondo su delicada sensibilidad y le inspiró 2 de sus obras más valoradas: Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. Pero no solo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus pinturas. Los reveses de su vida afectiva también fueron tematizados en cuadros que constituyen depuradas síntesis simbólicas. El corazón. La ausencia de manos expresa su impotencia y desesperación ante el enredo amoroso entre Diego Rivera y su hermana Cristina. Su corazón, literalmente arrancado, yace a sus pies y posee un tamaño desmesurado que refleja la intensidad de su dolor. Debido a complicaciones de salud, Frida fue internada en el Hospital Inglés en 1950 hasta 1951. En 1953 le amputaron la pierna derecha. El 13 de julio de 1954
Frida Kahlo murió de tromboembolismo pulmonar en la Casa Azul, el mismo lugar donde nació. Así, una vez más, vida y muerte danzan en el último cuadro de Frida Kahlo. El tono es optimista, vibrante, a pesar de todos los embates que sufrió en vida. Frida se despide diciendo: ¡viva la vida! Hoy en día no existe nadie que no conozca a Frida Kahlo y su peculiar mirada. Pero lo que más sorprende es su forma de vivir, teniendo siempre presente la muerte y el dolor, el sufrimiento y el amor. Romances prohibidos, homosexualidad y una relación tormentosa con el amor de su vida también condicionaron la obra que Frida nos legó. Una enigmática mujer que escondía, tras su mirada, una pasión irrefrenable y las ganas de vivir. A pesar del dolor y de la decadencia de su cuerpo en los últimos años, el mensaje de Frida en su último cuadro no hace sino celebrar su existencia. Yo soy como la chile verde llorona, picante, pero sabroso. Después de haber oído este pequeño resumen de Frida Kahlo, me gustaría empezar diciendo cómo fue su infancia, ¿no? Porque aquí es como nos determinamos, ¿no? Cómo empezamos. Por tanto, la importancia, ¿no?, que tiene nuestra infancia en nuestra manera de ver el mundo. Frida, una infancia, ella cuenta una infancia triste, sola, de hospital en hospital, muchas operaciones, pero si vemos un poco más lejos, ¿no?, su relación con su madre quizá no era muy buena, porque no hace referencias, no, como que es un apartado que lo deja, ¿no?, lo deja allí, ¿no?, su madre, ¿no? Sí que hay esto, no hay muy buena relación, pero por contra tenemos a su padre, ¿no?, un papá que la miró, le enseñó a verse, le hacía muchas fotos, la reconocía, estaba por ella, estuvo a su lado durante mucho tiempo, ¿no?, cuidándole. También podemos decir, bueno, una infancia difícil, pero como ella encontró una red de buenos tratos, es decir, las personas que estaban a su lado entendían sus necesidades, su manera de ver el mundo, su necesidad de expresar, ¿no? Si tenemos en cuenta la resiliencia, una de las capacidades que es importante tener o desarrollar es la creatividad, ¿no? Como Frida en momentos muy difíciles se acogió, ¿no?, a la técnica, al recurso del arte, del pintar, del dibujar, del escribir, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué es importante acogernos a estas estrategias, ¿no? A ella le sirvió para dar luz a sus traumas, ¿no? Traumas, como ya sabemos, es estas cosas que uno no desea, no se espera, dolorosas, que nos hacen romper el camino por donde estábamos andando, ¿no? Por tanto, tenemos Frida que utiliza el arte para expresar su dolor, sus emociones, ¿no? Porque lo que es importante es expresar. Nosotros venimos de un paradigma diferente históricamente, ¿no? Nuestros abuelos decían, ¿no?, las cosas no se tienen que hablar, no, las cosas se quedan en casa, se resuelven en casa. Las emociones mejor no hablamos y ya pasarán con el tiempo. Y aquí Frida fue una de las iniciadoras, ¿no?, de entender que este paradigma no servía, no nos sirve para resolver un trauma, no nos podemos esconder. Al revés, ¿no? Tenemos que abrirnos, tenemos que expresarlo, tenemos que encontrar nuestra manera, ¿no?, de activar esta manera de resolver, ¿no?, contando. Claro, esto es fácil cuando uno tiene una red de buenos tratos. Por ejemplo, si ella hubiera pedido en su casa que le hicieran un montaje para poder pintar y ella no hubiera estado comprendida y no le hubieran hecho este montaje, ella seguramente hubiera tenido que buscar otra salida, otro recurso. Vemos como una persona confiada. No quiere decir la confianza en uno mismo. No pintó muchos cuadros, ¿no? Quizá otros pintores pintaron muchos más, ¿no? Pero los que ella pintaba
era con gusto de pintarlos, ¿no? Porque tenían un significado. Y no todos los cuadros de Frida son para expresar un trauma. También hay cuadros de felicidad, de buenos momentos, ¿no? De agradecer a la vida, ¿no? Como una persona que ha podido estar en cama con operaciones, que cuando ya está recuperándose, cuando está aceptándolo, de golpe vuelve a tener un accidente, ¿no? Y se tiene que volver a poner a la cama, ¿no? Como lo que aprendió la primera vez lo potencia para que le sirva para la próxima vez. Aprendió, le sirvió su enfermedad para aprender y sacar la parte positiva, ¿no? De cómo se permitió poder pintar, conocer, ¿no? Cómo aceptaba estos cuidados. Esto viene muy relacionado con el tipo de apego que hemos tenido en la infancia, porque si hemos tenido un apego seguro, cuando la gente nos trata bien, nos cuida, nos ofrece su amistad, su soporte, su apoyo, nosotros lo aceptamos. Cuando no hemos tenido un apego seguro, nos cuesta. O bien nos cerramos con nosotros mismos y evitamos, o bien buscamos demasiado, ¿no? Y Frida, yo diría que era una persona que tuvo un apego seguro, y esto le hizo, entre su apego seguro, su resiliencia primaria, es decir, desde muy pequeña ella ya tenía la capacidad de encontrar estrategias para salir adelante. La capacidad que tenemos de resiliencia, pero mirado como un proceso, como un camino a hacer. Bueno, tenemos a Frida, ¿no? Una persona que es capaz de hacer este proceso de resiliencia, ¿no? De cuando le pasa alguna cosa, hacer un paso atrás, ¿no? Como cuando nos pasan cosas, ¿no? A veces las emociones nos sobrepasan, ¿no? El momento nos sobrepasa. Cuando somos capaces de hacer este paso hacia detrás y mirárnoslo como si fuera una película, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace sentir, ¿no? Y trabajar esto, lo racional, ¿qué está pasando? Lo emocional, ¿qué me aporta esto? ¿Qué emoción tengo? Y la otra, la parte práctica, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Porque si no nos quedamos solo en lo racional, lo emocional, pero el hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Frida tuvo la suerte de tener bastantes tutores de resiliencia, ¿no? Personas que le marcaron, que le ayudaron, que le dieron consejos, que la sostenieron, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Estas personas que durante el largo de nuestra vida van apareciendo, ¿no? Un profesor, un maestro, un familiar, un amigo, ¿no? Frida se acompañó, ¿no? Cuando su marido la decepcionó tanto, ¿qué hizo ella? Abrió su red. No se quedó en casa cerrada, sino al revés, abrió a nuevas posibilidades. ¿Esto que me ofrece? A descubrir otro mundo, a descubrir cosas que quizás si no me hubiera pasado esto, no las descubriría. Y abrir, ¿no? Es este cambio de paradigma, ¿no? De antes no se hablaba, ahora se habla. Antes nos cerrábamos, ¿no? Cuando una persona está en situaciones de malestar, tiende a cerrarse, ¿no? Pues eso, tender a abrir nuestra mirada, nuestra manera de ver más posibilidades, ¿no? Y aparte, la parte social, ¿no? Porque Frida no solo lo hacía para ella, sino tenía este altruismo, ¿no? De voy a contar, ¿no? Porque cuántas mujeres, ¿no? Se han encontrado con abortos, con situaciones dolorosas, vinculadas en los embarazos, pues ella lo expresaba, puso esta tristeza, este dolor, ¿no? Que tú miras este cuadro y te puede llegar muy adentro, ¿no? Porque está hecho desde el sentir. Bueno, si vemos el aspecto, ¿no? De Frida, ¿cómo nos sorprende, ¿no? Una persona que rompe, ¿no? Porque tener las cejas juntas, ponerse unas flores, ¿no? Y aquí nos denota, ¿no? Cómo ella utilizaba sus recursos, cómo ella sus cosas las consideraba importantes, se reía, ¿no? El sentido del humor, ¿no? Nosotros nos podemos poner unas flores en la cabeza, ¿no? Y cómo nos hace cambiar nuestra manera, ¿no? Ella tenía un cuerpo que no podía
mover, pero sí que tenía una gran imaginación, ¿no? Una gran creatividad, una gran motivación para vivir, ¿no? Yo lo que diría de Frida Kahlo, para mí lo que me impacta más es estas ganas de vivir. Bueno, muchas gracias para escuchar y seguir estos vídeos y nos vemos pronto.